Bien, ponencia inaugural de la 20ª Jornada de Historia Llerena, don Juan Eloy Gelabert González, porque aunque natural de Santiago de Compostela de procedencia balear, por lo que me ha aclarado hoy, se matriculó, se hizo la licenciatura y el doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, culminada en el año 1981. Un año después era ya profesor titular y 7 más tarde catedrático de Historia Moderna, oficio que ha ejercido en la Universidad de Cantabria hasta su jubilación hace unos meses. Su formación como historiador se vio beneficiada de una estancia en el Instituto Internacional de Historia Económica Francesco Latini de Italia, una beca en el British Council de Londres y otra en la Comisión Fulbright. Ha sido profesor invitado de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore y en la Universidad de Cambridge, entre otras. La historia económica y la historia urbana han sido sus dos grandes líneas de investigación, unidas ambas por el sistema fiscal. Y quien estudia el fisco en la Edad Moderna acaba convertido forzosamente en especialista en oligarquías urbanas y en movimientos sociales. De su amplia producción bibliográfica destacamos 2 títulos que tratan precisamente esta problemática y que son 2 clásicos para los modernistas españoles: La Bolsa del Rey y Castilla convulsa, ambos centrados en la primera mitad del siglo XVII, que quizás sea el periodo más revoltoso, que no revolucionario, de la historia española y también de la europea. Orden y conflicto en la sociedad hispana del antiguo régimen, 1500 a 1700, es el título de su ponencia. Se trata de una mirada a la compleja realidad de la monarquía compuesta propia de la España de los Austrias, en comparación, estudio comparativo, a las europeas, estableciendo las razones políticas, institucionales, sociales y económicas que explican su deriva no revolucionaria. Una de estas razones, como él nos explicará, fue precisamente la fiscalidad, basada en España en la práctica del consentimiento, representada en el reino, en cortes o sin ellas. Otra en el papel pacificador de los grupos privilegiados y una tercera causa en la actitud de la corona hacia los revoltosos, una actitud entre prudente y proporcional. Con todos ustedes, don Juan Eloy Gelabert. Bueno, pues funciona, ¿no? Esto sí. Sí, ahora está en rojo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Felipe, por esta presentación. Quiero expresar en primer lugar mi agradecimiento a las entidades colaboradoras y naturalmente a la presencia de todos ustedes. Y tal como el profesor Lorenzana acaba de decir, pues efectivamente me ha parecido pertinente para estas jornadas abarcar un periodo que media entre los 2 únicos grandes movimientos de tipo revolucionario que se producen en la España del antiguo régimen y que son, como es bien sabido, por una parte la revuelta de las comunidades y por la otra, ya en el siglo XVIII, el motín de Esquilache. Estos 2 son los 2, llamémoslo así, grandes movimientos, y pareciera que en medio de este periodo, o en medio de los años, de principios del XVI hasta mediados del XVIII, pues no hubiera habido ninguna otra conmoción digna de estudio. En realidad hay 2 cosas. Hay, por una parte, pequeñas conmociones que desde luego merecen ser estudiadas, pero no menos interesante desde mi punto de vista es que precisamente también convendría prestar atención, y es lo que yo he hecho, al por qué conmociones de otro calibre semejante a este no se producen cuando en la Europa del mismo tiempo pues sí tienen una presencia más que notable. Hay un historiador norteamericano, ya fallecido, que en el año nada menos que 1938 publicó un libro en el cual se destacaba sobre todo la simultaneidad de revueltas y revoluciones importantes en prácticamente todas las monarquías significativas de la Europa de entonces. Digo que
simultáneo porque todo ocurría en torno a la década de los años 40 del siglo XVII, la década de 1640. Y efectivamente ahí, pues tanto la Gran Bretaña como la República de Holanda, como Francia, como la propia monarquía hispánica, sufren revueltas, sufren revoluciones, algunas de las cuales consolidan soberanos estados o estados soberanos hasta el día de hoy. De esos 6 casos que Merriman repasaba, repito, a la altura de 1938, Inglaterra, Holanda, Francia, los otros 3 son casos que corresponden a ese complejo llamado la monarquía hispánica, y me refiero a la secesión de Cataluña, a la secesión de Portugal, las 2 acaecidas en el año 1640, y a la revuelta de Nápoles un poco después. Y es significativo que de un paquete de 6, 3 correspondan, como digo, a la monarquía hispánica, que se puede advertir, en cualquier caso, en los 3 casos, que salvo en el de Portugal, terminan con sendos, entre comillas, también fracasos de los respectivos protagonistas. Lo termina también en Francia, lo termina también en Holanda y podríamos decir que a medias tintas en Inglaterra. Y claro, sorprende, y es lo que le sorprendía a Merriman en 1938 y puede seguir sorprendiéndonos a nosotros, que todo haya sucedido en un breve periodo de tiempo, prácticamente de 1640 a 1647. ¿Qué puede haber hecho que todo estallara, repito, en estos pocos años? Bueno, pues claro, cuando un fenómeno de este tipo ataca a tantos países tan distintos y en un tiempo tan reducido, parece indicar o parece aconsejar que nos preocupemos de un factor común, de un factor homogéneo en todos ellos. Y últimamente, lo cito porque tengo la obligación de citarlo, pero no es que a mí me convenza, ¿no? Y es el factor climático. Dicho así parece una tontería incluso, ¿no? Pero claro, los factores climáticos en economías del antiguo régimen, economías antiguas, pues suelen provocar alteraciones en el volumen de las cosechas, estas pueden provocar hambre y naturalmente el hambre suele provocar motines, conmociones, etcétera, etcétera. Yo, sencillamente, me resisto a creer que poblaciones de Cataluña, de Portugal, de Nápoles, de Francia, de Holanda y de Inglaterra se hubieran puesto todas de acuerdo para atribuir o para pensar que en todas simultáneamente haya habido fenómenos de este tipo y hubieran desencadenado, repito, revueltas, revoluciones, conmociones, intranquilidades, como se nos quiere hacer creer. Es una cosa que en algún momento me he ocupado de rebatir, no voy a entrar en ello ahora, pero en el texto escrito pues sí les indico las fuentes o los argumentos que utilizo para no estar de acuerdo con ellas. Después otra cuestión también de tipo general que suele invocarse, pero que es general para unos pero no para otros, o tiene, digamos, un grado de generalidad relativo. Es precisamente la configuración de determinados estados, es decir, cómo algunos estados con respecto a otros están configurados. Funcionan en algunos casos y no funcionan otros. Y desde luego se sostiene que en aquellos estados más débiles, y ahora explicaré qué se entiende por debilidad en este contexto, pues hay una mayor propensión a que haya movimientos de este tipo. Y ese tipo de estados débiles son aquellos en los cuales la unión entre las partes se ha producido por agregación, y esta agregación no ha tenido un carácter unitario, no ha fraguado en una unidad política simple. El ejemplo más claro es el de la propia monarquía hispánica. Estos llamados estados compuestos, entre los cuales, como digo, figura la monarquía hispánica, pues se han ido agregando por partes,
Primero la corona de Castilla y la corona de Aragón, más tarde el reino de Navarra, después el reino de Portugal, en su momento el ducado de Milán, en otro momento el reino de Nápoles, en su momento el condado de Flandes, etcétera, etcétera, etcétera. Y es quizá el ejemplo más acabado de este modelo, digamos así, de Estado compuesto. Pero hay otros, aunque quizá unos más complicados y otros menos. El Imperio Alemán o el Sacro Imperio Romano Germánico. Son tantas soberanías las que ahí están involucradas que era muy habitual en la época hablar de un Estado absolutamente monstruoso, una hidra monstruosa, hablando de la cantidad, repito, de conglomerado o la cantidad de elementos del conglomerado que podían sumarse en determinado momento. Otro caso es Inglaterra, o mal dicho, la Gran Bretaña, donde hablamos de un protoestado, Gales, de un semiestado, parte de Irlanda, y de dos soberanías que son por una parte Escocia y por la otra Inglaterra. Y podemos estar de acuerdo que efectivamente en estados de este tipo garantizar que todas las partes acepten de la misma manera y con el mismo grado de fidelidad una política común es naturalmente muy arriesgado. Y por otra parte, los estados llamados compuestos pueden estar sujetos a eso que los politólogos llaman también el efecto dominó. Y es que acaecido en un movimiento en una de las partes, ese movimiento pueda contagiar a los demás componentes del sistema. Y para que vean ustedes que no se trata de una presunción mía, sino de algo que tenían muy presente las gentes de la época, quiero leerles un párrafo escrito por el conde de Peñaranda al marqués de Caracena, precisamente a principios de los años 40 de esta década del siglo XVII. Y dice el conde de Peñaranda: a cada uno de los reyes se le mueven provincias cada año. Está hablando de Inglaterra, está hablando de Francia y está hablando de la monarquía hispana. Aclara: en España tenemos perdidas dos, y se refiere a Cataluña y a Portugal, como vuestra excelencia sabe. Y el invierno pasado se padecieron tales principios de alteración en Andalucía que fue menester tolerarlos sin castigo, y ya aclararé esto después. Y sigue: Sicilia ha estado para perderse, como me avisa el marqués de los Vélez en carta de 27 del pasado. Y en México han estado con las armas en la mano por el tiempo del marqués de los Gelbes. Y concluye: señor mío, en la monarquía que consta de muchos reinos y muy separados, el primero que se levanta va a gran riesgo, porque le pueden oprimir fácilmente los demás. Pero el segundo tiene menos peligro, y de ahí adelante cualquiera puede atreverse sin miedo. Y efectivamente el efecto contagio en algunas de estas monarquías compuestas funciona, y el caso quizá más claro sea el de Inglaterra. En cualquier caso, se trata de un elemento común a todas ellos, y por eso figura, digamos que en este epígrafe. El tercer elemento común que puede hacer que en determinado momento las cosas se pongan feas es el fenómeno religioso, o las derivas religiosas, o la confrontación religiosa. Vale para algunos estados, pero no vale para otros. Vale, por ejemplo, para Inglaterra y vale en alguna medida también para Holanda. Y cuando decimos que no vale en otros países, como por ejemplo en Francia, en Italia o en España, atención, no es tanto porque la materia de disentimiento sea la religión, como porque los religiosos sean protagonistas del fenómeno. Lo aclaro. En el caso de Inglaterra y en el caso de Holanda, la religión es materia de disentimiento. Yo casi me atrevería a decir que forma parte de uno de los rasgos del ADN de la Gran Bretaña hasta el día de hoy, en tanto en cuanto la reina de Inglaterra es también cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Por tanto, el elemento religioso está, para bien o para mal, en la propia Constitución inglesa.
Pero en el caso, por ejemplo, de la monarquía hispánica, y el caso de Castilla es particularmente importante, pero también el de Cataluña, es que si hay revuelta o revolución, en ambos casos, como tendremos ocasión de ver, los clérigos están en primera línea de combate cuando no han azuzado, y ya explicaré las razones, la génesis, la explosión de ese mismo combate. Como decía un militar de servicio en Cataluña en la revuelta de 1640, solo nos faltan los predicadores para hacerles perder la fe junto con la obediencia. Me parece que es otro texto bien significativo. Y en cuarto lugar, hay evidentemente otro factor común a todos estos fenómenos, aunque digamos que contagiado y por factores adicionales, etcétera, que después iremos viendo, que es lo que podríamos denominar el exceso del absolutismo o los excesos del absolutismo, y en particular los excesos del fiscalismo. No es casualidad que todos estos movimientos se produzcan bajo esa que llamamos, esa etiqueta que conocemos, con el nombre de Guerra de los 30 años. Empieza en 1618, termina en 1648. Claro, la guerra exige violación de privilegios, esfuerzos de tipo administrativo, fiscal, etcétera, etcétera. Y las poblaciones pueden verse acosadas, agobiadas, etcétera, etcétera, y reaccionar de la manera que estamos contando. Bien, pues el fiscalismo está presente de una u otra manera en todos ellos. Y efectivamente no es cuestión de ir desgranándolos caso por caso, pero efecto tanto en Cataluña como en Portugal, como en Nápoles, como en Francia, como en Holanda, no digamos como en Inglaterra. La guerra exige esfuerzos y rompe esquemas, repito, que por ser consuetudinarios, habituales, etcétera, etcétera, la gente trata de oponérseles. Bien, sobre este esquema tratemos de enfocar el caso concreto de España, dejando a un lado, por bien estudiadas y bien conocidas, digo, el intento secesionista catalán de 1640 a 1652 y la revuelta exitosa de Portugal de 1640. Decía este historiador americano que he citado al principio, Merriman, que lo peculiar del caso de España era que, habiéndole explotado la revuelta de Portugal, la revuelta de Nápoles y la revuelta de Cataluña, decía él, el corazón de la monarquía no se hubiera dejado contagiar por estos fenómenos, cosa que sí ocurre, por ejemplo, en Inglaterra. Es decir, Inglaterra, corazón en este caso de la monarquía, se ve contagiada por lo que ocurre primero en Escocia, luego en Irlanda y finalmente en ella. Esto es lo que aquí no hubo. No hubo, por lo menos, en la medida comparable o homologable con los otros grandes movimientos, lo cual no quiere decir que no hubo otra clase de movimientos de radio menor o de rango menor, repito, que merezcan nuestra atención. También quiero mencionar, antes de ir a mi explicación del fenómeno, otras explicaciones que se han ofrecido o que se han dado para tratar de explicar, como digo, esta ausencia de grandes movimientos. Una de ellas, pues con toda la autoridad que merece, es la del profesor John Eliot, que ustedes conocerán muy bien. Bueno, pues en un trabajo que, vamos, escasamente figura en la biografía del conde duque, porque precisamente trata de cosas que pasan después de la muerte del conde duque y que es un texto bien conocido para muchos de ustedes seguramente, la justificación que da Eliot para decir que aquí no hubo nada parecido a lo que pueda haber habido en Francia, en Inglaterra, etcétera, etcétera, reside precisamente en que el rey supo deshacerse a tiempo del principal responsable de una política que podía haber causado eso. Y me refiero naturalmente a la caída del conde duque de Olivares en enero de 1643. Y con sus propias palabras, dice Eliot, no obstante todas las cargas y las desdichas de la guerra, no hubo una fronda en Madrid. Y no hubo una fronda en Madrid
porque el causante de que en Madrid pudiera haber una fronda dejó la corte, como digo, en enero de 1643. Es una explicación que tiene sus puntos débiles y quiero aclararla. En primer lugar, dado que la guerra continuó, la presión no disminuyó. Es decir, caído Olivares, las políticas que podíamos etiquetar como olivaristas estuvieron tan presentes como cuando Olivares estaba en el poder. Y hoy día que podemos cuantificar con detalle, por ejemplo, la presión fiscal sobre los contribuyentes, sabemos a ciencia cierta que la presión fiscal no disminuyó hasta 1688, o empezó a disminuir hasta 1688. Y es lógico que así fuera, dado que la guerra continuó, esas políticas que podían haber causado el malestar continuaron. Y es que además, se podría decir, no hubo revolución o no hubo conmociones de este tipo, y sí las hubo con Olivares en el poder. Por ejemplo, en 1631, aunque están medianamente estudiados, fueron grandes los motines ocasionados por el intento de introducir un impuesto sobre la sal. Pues el gobierno tuvo que dar marcha atrás porque tanto la revuelta, digámoslo así, en Sevilla como en el señorío de Vizcaya amenazaba con contagiarse a otros territorios de la monarquía. El que algo aquí tenía que pasar es algo que me parece que hasta preveía mucha gente en su momento, ¿no? Tanto extranjeros como españoles, ¿no? Es decir, parece mentira que un país que está sufriendo y que está sobrellevando una carga tan pesada como es toda serie de compromisos que tienen en el exterior, pues no responda de otra manera, digámoslo así, más activa, ¿no? Solamente quería mencionarles a ustedes, a la altura de 1650, lo que dice un viajero, bueno, y político inglés que viene a España a negociar un préstamo en favor de Carlos II de Estuardo y dice, la monarquía es una clase de gobierno de la cual el mundo está cansado. Esto está escrito en 1650. Dice que es cosa del pasado en Inglaterra, efectivamente, le habían cortado la cabeza al rey el año anterior, ¿no? Que es cosa del pasado en Inglaterra. Está en vías de serlo en Francia, porque efectivamente en esos años reina la fronda. Dice, está en vías de serlo en Francia, dice, y que en España deberá desaparecer, aunque con más parsimonia, pero que en 10 años lo habrá hecho también. La palabra que utiliza en inglés para parsimonia es gravedad. La palabra gravedad en el siglo XVI y también en el XVII y desde luego hoy tiene otro aspecto que no es precisamente el relativo a la enfermedad, ¿no? La gravedad no es que esté uno muy grave, no, sino la pesadez en hacer las cosas, la lentitud en hacer las cosas, Pero, como digo, Lord Clarendon está convencido de que efectivamente tarde o temprano esto habrá de llegar. Bueno, no llega, o por lo menos no llega por lo menos en el nivel, repito, de gravedad de otros sitios o de otros lugares. ¿Cómo tratar de explicar esto? En primer lugar, la gente de la época atribuía mucho de estas actitudes a los caracteres de las naciones, ¿no? No hace falta llegar a Montesquieu para que esto pueda documentarse de esta manera. Y efectivamente, el hablar de la gravedad de los españoles, que es algo que aparece en todas las correspondencias cancillerescas, pues es cierto, nos movemos, o ellos creían que nos movíamos con cierta, gravidez, con cierta lentitud. Por tanto, era cuestión de tiempo. Segundo, desde luego no éramos tan violentos como otros. Por ejemplo, los ingleses, a los cuales muchos estadistas, escritores, etcétera, calificaban como demonios. Y cuando calificaban como demonios, lo hacían precisamente invocando la cantidad de veces en que este tipo de revueltas eran frecuentes en Inglaterra. En época más moderna, aparte de lo de Eliot, ¿no? No hubo revuelta porque en 1643 el rey se despachó con el eventual causante de todas ellas,
digamos que otros historiadores han hablado de cosas que sí podemos empezar a tomarnos más en serio. Y es que este sistema político, como recordaba hace un momento el profesor Lorenzana, era un sistema regido por lo que una historiadora norteamericana, y yo creo que con razón, llama una flexibilidad sistémica. Es decir, era un sistema capaz de adecuarse y de moverse a las circunstancias del momento. Y lo hacía, además, en un punto o en un campo que, precisamente, si no existía esta fiscalidad, probablemente, como acabo de decir, constituía un elemento de tensión. Y me refiero al fiscalismo en su versión más descarada, que es precisamente la recaudación de tributos. ¿Por qué es así? Porque a diferencia de lo que existe en otros países, el sistema fiscal y tributario español, castellano en particular, del siglo XVII, y todavía en los momentos más graves y donde el fiscalismo era más necesario, fue un sistema flexible en tanto en cuanto el impuesto era consentido. Y era consentido porque era un impuesto que se tramitaba a través de una institución llamada las Cortes de Castilla. Las Cortes de Castilla se reúnen más de 50 veces en los siglos XVI y XVII. Los Estados Generales de Francia se reúnen 5 veces entre 1560 y 1614 y no se vuelven a reunir hasta la Revolución, 1789. Y cuando el rey Carlos I de Inglaterra decide en 1629 no volver a convocar al Parlamento, la próxima vez que tiene que convocarlo, 1640, está a 9 años de que le corten la cabeza. ¿Entendido? Por tanto, esto de consentir que el impuesto pueda caer sobre los contribuyentes, vinculado al consentimiento por parte de una asamblea representativa, no es ninguna broma y aquí funciona con una flexibilidad harto notoria. Pero, más prueba del algodón, todos aquellos procedimientos fiscales que no hayan requerido el consentimiento de las Cortes son procedimientos abortados desde su mismo nacimiento. Y acabo de mencionar, por ejemplo, el de la sal en 1631. Pero hubo otros muchos y no podemos entrar mucho más adentro. Esta característica es también de los propios monarcas, o más que de los propios monarcas, del propio modelo de monarca que aquí se predica. Y es un monarca, digamos que flexible también. Quiero leerles un párrafo de nada menos que don Diego Saavedra Fajardo, que escribe en su elogía, ¿no?, del príncipe cristiano. Dice: el rostro benigno del príncipe es un dulce imperio sobre los ánimos y una disimulación del señorío. Es decir, hay que ocultar en la manera de lo posible el peso de la mano y, sobre todo, hay que saber decir sí o decir no dependiendo de las circunstancias. Y yo aludía hace un momento que, efectivamente, incluso explotados algunos motines, podía suceder que, efectivamente, no hubiera castigo. Bueno, pues en una ciudad como Granada, 1648, hay un motín francamente serio, muy serio, muy serio. Bueno, pues cuando la materia de perdonar, castigar, ejecutar, etcétera, etcétera, a los amotinados de Granada llega al Consejo, se dice que, primero, la razón del motín, que es el hambre, muda de especie el delito, porque querer comer forma parte del derecho natural de los hombres. Y por tanto, el hambre muda de especie el delito.
ya no puede haber rebelión, ya no puede haber sedición, no puede haber absolutamente nada. Y sigue diciendo el Consejo: necesidad y hambre y mala constitución de los tiempos aconsejan ceder y disimular mucho por no encontrarse con mayores inconvenientes. Digamos que esta es una manera de entender las cosas que puede traer, y de hecho trae graves inconvenientes, porque el no castigo a la ciudad de Granada en 1648 provoca que en 1652 muchos de aquellos protagonistas de la revuelta de Granada lo sean después en Córdoba y en Sevilla, y están perfectamente, podríamos decir hoy, identificados por las autoridades públicas. Y es que además hay un enorme margen de discrecionalidad. Es decir, cuando yo les hablaba de que el paradigma del rey es el rey benigno, el rey que disimula, el rey que no oprime con la mano, etcétera, etcétera, es que toda una corriente de pensamiento político, teñida, por supuesto, de un enorme componente cristiano, o si quieren ustedes incluso católico, pues configura esta manera de entender las cosas. Quiero leerles simplemente un par de argumentos que en algún sitio tenía apuntado, pero que está en la página 8, me parece. Sí, aquí está. Dice un fiscal, digamos, de los halcones, ¿no? Dice: de los dos extremos de benignidad o de rigor, este es el menos peligroso, porque aunque engendra aborrecimiento, causa temor y respeto, con que se afianza la quietud del pueblo. Pero la mansedumbre y la demasiada indulgencia da ocasión al menosprecio y aventura la obediencia de los súbditos. Bueno, frente a esto se podía sostener lo siguiente: dos usos tiene la clemencia. Este es un jesuita, y naturalmente ya se sabe que los jesuitas pues dan una de cal y otra de arena, ¿no? Dos usos tiene la clemencia. Uno es cuando es necesario perdonar por inconvenientes que se temen y no se halla mejor solución, caso de Granada. Mas esta no es de verdadera clemencia, sino razón de Estado. Otro es cuando no se teme nada, sino que nace del ánimo del príncipe. Esta es verdadera clemencia y debe usarse a ejemplo de Dios. Por tanto, haga usted, majestad, lo que le dé la gana en función de las circunstancias. Repito, amplio margen de discrecionalidad. Y segundo, aparte de que el rey dispusiera de un amplio margen de discrecionalidad fundado, sobre todo en las ideologías eclesiásticas, o la manera de entender los eclesiásticos, el fundamento de la República cristiana, es que cuando hablamos del consentimiento, la mecánica es básicamente, sin entrar en mucha materia, que el rey pide y las Cortes aprueban de qué manera se puede y se debe pagar. Es decir, queda al arbitrio de los representantes de las ciudades, que son los procuradores en Cortes, cuáles deban ser los medios utilizados para levantar esa carga, ese impuesto. Y claro, ¿qué ocurre? Que en buena medida los procuradores de Cortes tienen que dar cuenta a sus representados y utilizan determinados arbitrios, tributos, como quieran ustedes denominarle, medios que no lastimen especialmente ni sus propios bolsillos ni llamémoslo así, los ánimos de las ciudades. Esto puede evitarse en gran medida, en algunos casos no, como estamos viendo, pero es sintomático en que los casos que estamos viendo, la revuelta no tenga lugar en virtud de arbitrios aprobados por las Cortes, sino precisamente momentos en los cuales el rey usa de su regalía, como es la mutación de la moneda. En la revuelta de Sevilla y la revuelta de Córdoba, las dos importantes de 1652, se producen por alteraciones de la moneda. La alteración de la moneda es una regalía. El rey no tiene que consultarla con nadie, es asunto suyo propio. Pero naturalmente las alteraciones de la moneda provocan subidas de los precios.
y las subidas de los precios en ámbitos urbanos influyen sobre todo sobre la política alimentaria. Por tanto, la gente quiere pan y quiere pan barato, pero la subida del pan no es causada por la mala cosecha, como en la mayoría de los casos, sino, repito, por un elemento monetario que hay que tener muy en cuenta. Y es que además hay hasta una razón egoísta para que las Cortes puedan aprobar toda esta cascada de tributos, y es que el sistema y los sistemas fiscales en general del antiguo régimen, bueno, y también los del presente régimen, son grandes máquinas de redistribución de renta. Es decir, los estados, los de hoy y los del pasado, cogen con una mano para dar con la otra. Pero esto se nota más en sociedades rentistas, como eran las sociedades del antiguo régimen. Es decir, si no hay incremento de los tributos, no se pueden pagar los títulos de la deuda. Y los principales titulares de la deuda son precisamente las oligarquías urbanas. ¿Entendido? Por tanto, es preciso para las oligarquías urbanas que el rey recaude, porque de esa recaudación depende su propia subsistencia. Esto quizás ayude a explicar también que cuando hay revueltas, son revueltas que ocurren sobre todo en las ciudades o en las grandes ciudades, y raramente, aunque también hay casos en el campo. ¿Por qué? Porque el sistema fiscal, montado como está para gravar a las ciudades, no está montado para gravar el campo. Es decir, está montado para los consumidores, pero no está montado para los labradores, para aquellos que pueden autoabastecerse. No puedo entrar mucho más allá, pero bueno, tanto en Andalucía como en Castilla-La Nueva, esto se ve con enorme claridad. ¿Podía haber sido más grave de lo que fue, lo poco que hubo? Pues claro que pudo haber sido más grave. De hecho, sobran, como ahora voy a contar, argumentos de tipo jurídico y político para que la gente saliera a la calle. Quiero simplemente, a modo de introducción, leer unas palabras de un historiador portugués recientemente fallecido, que es Antonio Manuel España, y decía Antonio Manuel España, dice: los grupos resistentes disponían en la sociedad del antiguo régimen de un instrumento particularmente eficaz, el derecho. Por esto mismo, nada resultaba más eficaz que una estrategia de resistencia que demostrara que se estaba gobernando contra el derecho o contra la justicia, o que se estaba innovando de un modo imprudente. Además, a partir de aquí, sigue diciendo Antonio Manuel España, todo era posible, desde la acusación de tiranía, con las consecuencias políticas que esto suponía, hasta la legitimación de la desobediencia, la rebeldía e incluso el tiranicidio. Y esto no lo digo yo. Pero sí quiero ir señalando de los muchos argumentos que el derecho proporciona para rebelarse, algunos que los juristas manejan. Y tampoco es casualidad que sea el clero el que protagonice o mueva los tumultos. ¿Por qué? Porque el derecho y porque los eclesiásticos están íntimamente unidos. El derecho no se estudia en las universidades, digamos que desvinculado del canónico. Se estudian los dos derechos, civil y canónico. Y es sobre todo la influencia del canónico sobre el civil el que explica buena medida del contenido de todos estos argumentos antirresistentes. Por ejemplo, el derecho de autodefensa. El derecho de autodefensa es derecho natural. Si a mí vienen a agredirme, puedo defenderme. Y hay, digámoslo así, abusos del absolutismo que pueden caer en la órbita del derecho natural. Por ejemplo, el propio sistema fiscal. Hoy decimos nosotros, no, yo es que tengo derecho a tal cosa porque pago mis impuestos. Bueno, pues en las sociedades del antiguo régimen, el impuesto no es tan claro una fuente de la cual puedan extraerse derechos. Es más bien todo lo contrario. El derecho es cercano al robo, porque el derecho natural dice que tú no puedes meter la mano en mi bolsa sin mi consentimiento. ¿Entendido? Entonces, para defenderme, si no hay tal consentimiento, claro, para defenderme de tu arbitrariedad, yo puedo recurrir al argumento de la autodefensa. Y esto es doctrina
repito, de teólogos, aparte de juristas. El impuesto puede agredir también al derecho de propiedad. Y hay cantidad de casos en los cuales, ante los impagos, bueno, pues naturalmente el fisco hace lo mismo que hace ellos, nos va a la cuenta corriente, pero sin mi consentimiento tampoco se puede embargar los bienes al personal. Después está algo todavía más sutil, y de lo cual queda en nuestro refranero, en nuestra lengua, alguna señal. Nosotros decimos muchas veces que no es bueno tomarse la justicia por la mano, ¿verdad? Pero claro, ¿y si la mano de la justicia está lejos? Nosotros hoy no podemos tomarnos la justicia por la mano porque efectivamente la comisaría, no todos nos la tomamos porque la comisaría está ahí al lado, el juzgado, la Guardia Civil, la Policía Urbana, etcétera, etcétera. Pero ahora tenemos que pensar en la red de justicia de los estados del antiguo régimen. ¿A quién acude uno si se enfrenta a lo que él cree que es una injusticia, como los casos que estamos invocando? Hay un grito, hay un eslogan que en todos los movimientos de este tipo, en todos los estados europeos y por supuesto en España funciona en caso de revuelta, que es «Viva el rey, muera el mal gobierno». Es decir, se invoca al rey como agente que puede solucionar los casos, que puede solucionar el caso. Se invoca al rey. Se invoca la presencia del rey en el momento. Y tanto en Sevilla como en Granada la gente sale a la calle y grita «Viva el rey, muera el mal gobierno». ¡Viva el rey! Que el rey esté presente. Porque el rey es lo que llamaban los juristas la lex animata, la ley viva. Es decir, el rey no hubiera consentido que esto está sucediendo, que esto estuviera sucediendo, si estuviera aquí. Pues bien, dado que él no está, yo me tomo la justicia por mi mano, ¿entendido? Y eso también está cimentado, como acabo de decir, en el derecho en el derecho que se estudia en las universidades, en el derecho civil y canónico. Cuarto o quinto, no se puede castigar a la multitud. Y no se puede castigar a la multitud porque efectivamente en la multitud hay culpables e inocentes. Y castigar al inocente es injusticia. Fuenteovejuna. Pues no puede averiguarse el suceso por escrito, aunque fue grave el delito, por fuerza ha de perdonarse. Efectivamente, cuando las autoridades públicas, en casos como los que acabo de mencionar, llaman testigos e inician procesos, en el 100% de los casos nadie sabe quién ha sido. Lo de Fuenteovejuna no es único. Pasa en Córdoba, pasa en Granada, pasa en Lucena, pasa en Arredales, un pueblecito de la provincia de Málaga que también he estudiado, etcétera, etcétera. ¿Usted ha visto quién es encabezado? Yo no. Yo no estaba allí, iba muy rápido, eran desconocidos, eran del pueblo, no eran del pueblo, etcétera, etcétera. Porque también los jueces tenían en cuenta que solo podía castigarse en el caso de que efectivamente pudiera hallarse culpado, o hubiera podido abrirse proceso. Esto no quiere decir que reconocidos determinados cabecillas, por ejemplo en el motín de Sevilla, se les hubiera ahorcado o cortado la cabeza en el momento, ¿de acuerdo? Eso también es. Pero por regla general, tal como Lope indica, el derecho no preveía el castigo, repito, cuando los individuos no podían ser localizados. ¿Tiene esto que ver? Fíjense cómo voy de tiempo, Felipe. Pues 5 minutos. Acaba de referirlo de otra manera para que vean ustedes que estos no son temas del derecho solo del antiguo régimen, el juez Llarena, y no voy a hablar del procés, sino en unas declaraciones recientes a la prensa sobre cierta iniciativa legislativa para castigar a las sociedades anónimas. Y dice Llarena: nunca en el derecho comparado en los últimos 1000 años se ha podido castigar a las sociedades anónimas, que precisamente por el mero hecho del serlo,
pues no pueden, digámoslo así, llevarse la pena. Bueno, es lo mismo que algunos juristas del siglo XII y XIII dicen a propósito de revueltas que ocurren en Italia y que después quedan incorporadas al derecho común europeo y que se manejan en los siglos, como digo, XVI y XVII, y que los curas son los principales instigadores, repito, de todo esto. Decía don Antonio Domínguez Ortiz en las alteraciones andaluzas, dice, la actitud de los eclesiásticos también fue indecisa, aunque es fácil discernir un sentimiento bastante generalizado de simpatía hacia las demandas populares. Las malas circunstancias económicas y las crecientes exigencias del fisco habían producido también en ellos un espíritu, si no de rebeldía, por lo menos de disgusto. Claro, se está templando gaitas, ¿no? Dice, y las frecuentes disputas jurisdiccionales alimentaban una rivalidad entre el poder temporal y el espiritual hecha de pequeños incidentes en los que las simpatías populares estaban casi siempre de parte del obispo que excomulgaba al corregidor o a los oidores de la audiencia. Y es cierto que es así. La Iglesia que se configura después del Concilio de Trento es una Iglesia que en buena medida se presenta como bloque ante la autoridad civil, ante el crecimiento del absolutismo, y que se cree en la obligación de utilizar todas las armas que estén a su alcance para defender a la República Cristiana. Y la República Cristiana consta de la propia Iglesia y consta también de los fieles que a ella se acogen. Por tanto, se despliega una auténtica lucha, a la cual hace la alusión don Antonio, de orden jurisdiccional, para pasar por el filtro de la autoridad eclesiástica cuánta subida o creación de impuestos pueda presentarse en algún país naturalmente católico. La inmunidad eclesiástica sale efectivamente muy reforzada de estos decretos del Concilio de Trento, pero a su vez tiene un rebote en el resto de la República Cristiana. Lo que no es bueno para la Iglesia no puede ser bueno para el resto de los fieles. De ahí que efectivamente la Iglesia acoja, como digo, en su seno a los revoltosos y protagonice, como me contaba Felipe hoy por la mañana, el hecho de que efectivamente salgan a la calle con armas. Y no es que haya encontrado un caso raro, Felipe, es que yo me encuentro exactamente lo mismo. Es decir, frailes, curas, trinitarios, dominicos, seculares, etcétera, etcétera, con espada y rodela, protagonizando y encabezando algunos de estos movimientos. Pasa en Sevilla, pasa en Córdoba, pasa en Granada, etcétera, etcétera, etcétera. Y no sé qué más podría añadir a todo esto que sí les estoy contando, o el que les estoy contando. Por ejemplo, el papel de la nobleza. Claro, en una sociedad que se ordena según un orden estamental y al cual a la nobleza se le asigna el papel de los guerreros, de los velatores, extraña que ante movimientos de este tipo, salvo en el último momento, como es el caso de Sevilla, la nobleza no intervenga. ¿Por qué? Porque se tiene que recurrir a ella habida cuenta de que tampoco hay un cuerpo policial tal como hoy lo entendemos. Y esto ayuda a explicar por qué los movimientos son tantos en número y pueden progresar. No hay nada que los frene. Y repito, solo en casos extremos, como es el caso de Sevilla, se presenta una auténtica batalla campal, insisto, incluso con artillería. Quería decir, simplemente para terminar, que incluso en casos graves, extremadamente graves, se castiga. Por ejemplo, he citado el caso de Sevilla con la identificación precisa de los cabecillas, se les conoce, se les pone nombre y apellido en todos los relatos, ¿de acuerdo? Pero eso es perfectamente compatible con otras actitudes que toman las fuerzas vivas de Sevilla en medio del motín. Por ejemplo, les he dicho a ustedes que el motín de Córdoba y el de Sevilla se producen, por ejemplo, por la subida del precio del pan. La subida del precio del pan, a su vez, trae causa de la manipulación de la moneda. Bueno, pues cuando los revoltosos presentan
a las autoridades civiles y eclesiásticas una especie de manifiesto o de programa que, entre otras medidas, prevé la vuelta de la moneda a los valores interiores a la manipulación, las autoridades dicen que sí, y la primera el arzobispo. Es decir, el arzobispo se está metiendo en terreno del rey, está mandando al garete una regalía real y no le importa. Y eso es perfectamente compatible con el tono de las cartas que meses después escribe Felipe IV para que Felipe IV no castigue a los revoltosos. Y repito, salvo a las personas que se ahorcan o se ejecutan en el instante en el que acaba la lucha, Sevilla se va también de rositas. Y tampoco hay un castigo colectivo, porque en virtud de todo lo que he contado, pues efectivamente no se puede castigar el anonimato, solo aquello que sea perfectamente reconocible o solo aquellas personas que son sujetos, repito, de castigo. Y termino con esto, lo que también pasa en Cataluña en 1652, cuando las tropas del hermano bastardo de Felipe IV entran en la ciudad de Barcelona y reconquistan la ciudad. El grueso de la constitución política del Principado no se altera. Sigue funcionando la Generalidad, siguen funcionando las Cortes, siguen funcionando los tribunales propios, solo en aquellas cuestiones que atentan o que invaden esferas de la soberanía, pues el rey introduce ligeros recortes. Y me quedo ahí. Pero es que, bueno, también es interesante tener presente otros casos. Los propios reyes de España en otros territorios que no son la península ibérica pueden actuar de manera distinta. Carlos V, por ejemplo, revuelta de Gante, 1540. En 1540, Carlos V reprime a sangre y fuego la revuelta de Gante, derriba las murallas, etcétera, etcétera. Pues miren ustedes, la Constitución de Gante, que queda después de esta hecatombe, persiste en la misma manera hasta la época de Napoleón. ¿Entendido? Es decir, se trata de un castigo que dura aproximadamente 2 siglos y medio. Por tanto, solo la arquitectura, llamémoslo así, institucional, política, parlamentaria, etcétera, de estos reinos, permite, repito, que el mismo rey, en partes distintas de ese estado compuesto, pueda actuar y actúe de una manera y en otras pueda actuar y actúe de otra. Y aquí, desde luego, actuó con respecto a parámetros de flexibilidad que probablemente evitaron males mayores. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, profesor.